¿Alguna vez dijiste, ya no más, basta con este mal hábito? Pero después volviste a caer en ese mismo error, en esa misma tentación. ¿Cómo podemos cambiar de actitud? ¿Cómo podemos mejorar nuestros hábitos? ¿Cómo podemos permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros para poder seguir en este proceso de reavivamiento y reforma? Pues esto lo vamos a ver en tu programa Código Abierto. ¿Qué tal, amigos? Un placer estar nuevamente en nuestro programa Código Abierto. La lección de esta semana va a tratar sobre la reforma, disposición para crecer y cambiar. Pero antes, yo quisiera mandarte un saludo especial a ti que nos sigues por la televisión, por la radio, por el internet, y un saludo especial de toda esta red Radio TV Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. Y sabes, deseo presentarte ahora a quienes nos van a acompañar para el desenvolvimiento de esta lección. Y por este lado se encuentra nuestro amigo Alan Tancara. Alan Tancara, ¿qué tal? Un placer que estés aquí en el programa. Y coméntanos un poquito, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu estudio? Para que los amigos también te puedan conocer. Bueno, en primer lugar quiero agradecer por estar en este hermoso programa. Yo estudio en la Facultad de Teología, no estoy en el 4º año, y por la gracia de Dios estoy haciendo el cargo de asistente de colportaje. Ok, nuevamente, ¿no? Estamos en el alrededor de gente que vibra con el colportaje, ¿no es así, Ademar? Bueno, ya te presenté prácticamente, pero también preséntate a tus amigos que te están viendo. Muy bien, Pablo, como tú lo dijiste, mi nombre es Ademar Chávez. Por ese caso, yo también igualmente soy un compañero de Alan, estamos estudiando teología en el 4º año, igualmente tenemos el privilegio de servir como líderes de colportaje. Qué importante eso. ¿Y desde cuándo fue tu primera campaña de colportaje? Bueno, mi primera campaña fue a fines del 2009, colportando en Sucre. Ok, y Alan, ¿a ti qué te mueve para colportar? ¿Cuál es el objetivo o diré ese potencial? Bueno, cuando yo escogí este ministerio de publicaciones, lo que más amo de este ministerio es el poder comunicarme con esas personas, comunicarme con las personas que aún no conozco. El hecho de saber las vidas de cada persona que visito es un ministerio que lo hago solo por amor. Oh, perfecto, Alan. Y también nos acompaña nuestro amigo, ya estuvo participando en el anterior programa, pero por favor, pastor, preséntese a los amigos que están viendo y siguiendo este programa. Bueno, mi nombre es Javier Masi, soy pastor de publicaciones del colportaje, trabajo en la Universidad Adventista de Bolivia en el departamento del IDEC, que es el Instituto de Desarrollo del Estudiante Colportor. Perfecto, muchísimas gracias nuevamente, Javier, por llegar al programa, y de seguro el aporte que tú hagas va a servir para nuestra vida y para los amigos también que lo escuchan y lo siguen. Y sabes, es importante que nosotros, antes de desarrollar esto sobre el crecimiento y cómo nosotros podemos avanzar en esta vida espiritual, vamos a invitar a Ademar para que nos dirija en una oración. Por favor, acompáñanos. Querido Señor, en este momento oramos ante ti y te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo descienda sobre nuestra vida. Que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender y a aceptar y a vivir lo que nosotros cada día aprendemos de ti. Señor, muchas gracias por el privilegio de poder compartir tu palabra. Acompáñanos, Padre, en este programa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Quieres saber sobre el marco histórico de la lección? Pues ahora vamos con el pastor del momento, quien nos dará esta parte histórica. Hola queridos amigos, es un gusto encontrarnos de vuelta y recibirlos para un nuevo estudio de la palabra de Dios. En esta oportunidad el tema está dedicado a la reforma, el desafío que tenemos todos para crecer y cambiar dentro de lo que es la experiencia cristiana. Creo que históricamente tenemos hechos históricos que atestiguan acerca de reformas que vivió el pueblo de Dios, cambio de conductas, dejar el pecado, aprender a hacer lo bueno, vivir de una manera diferente.
Y hay reformas que fueron muy importantes y señaladas. En tiempo del rey Ezequías se vivió una reforma muy fuerte. Dice que en esa época se celebraron de nuevo las grandes fiestas de Israel, la Pascua y otras, y que eso acercó mucho al pueblo de Dios y que el pueblo decidió cambiar de vida y volver a ser obediente a la palabra de Dios. Definitivamente no hay una forma de que se compruebe de que uno está viviendo una vida cristiana conforme a la palabra de Dios si no hay un cambio en nuestra existencia, si no hay una reforma de los hábitos, de los gustos, si no hay un cambio definido en la forma de vivir, en la forma de conducirse, en la forma de hablar y con los nuevos objetivos y nuevo estilo de vida. Así que tenemos en la Biblia algunos testimonios muy importantes y nos referimos a los Salmos, a una oración tan sentida y tan hermosa como la del rey David, cuando le pidió a Dios que por favor le ayudara a tener un cambio en su vida. Y nosotros sabemos que la palabra de Dios dice que todo cambio, todo nuevo anhelo de la voluntad, todos los nuevos deseos solamente pueden producirse si nosotros respondemos a la motivación espiritual que ya pone Dios en nosotros por su Espíritu Santo. El Salmo 51, el verso 10, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando David escribe crea en mí, oh Dios, utiliza el mismo verbo que se usó para relatar la creación de Dios, cuando Dios creó el mundo en 6 días. Es decir, es algo nuevo, algo totalmente antes que no estaba en la existencia, el hecho de que en este caso Dios pueda crear en nosotros un nuevo corazón, nunca antes en ese estado y en la naturaleza espiritual en que Dios quiere dejarlo y hacerlo de nuevo. Entonces, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, hace a lo que es la reforma que todo cristiano necesita en su vida. Pero es bueno aclarar también que este cambio, esta reforma espiritual, es imposible hacerla sin Dios. En esta situación es cuando el cristiano, el creyente, tiene que cooperar definitivamente con Dios y disponerse a hacer su voluntad. Es decir, nuestra voluntad tiene que cooperar con la voluntad de Dios para que haya un verdadero crecimiento, un verdadero cambio en la vida cristiana. Así que, queridos amigos, los dejo en compañía de Pablo y su panel para estudiar este tema tan importante sobre la reforma, el cambio en la vida cristiana. Agradecemos al pastor quien nos ha hecho un contexto sobre el marco histórico. Y bueno, yo quiero comenzar invitándote a que tú puedas buscar en tu Biblia Santiago 4, 6 al 7. La palabra de Dios dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hay una historia muy interesante cuando la lección menciona de una persona que consumía tabaco. Él comenta que tenía ese interés de dejar de mascar el tabaco. Comúnmente se lo veía botando el tabaco y diciendo que nunca más va a consumir el tabaco. Pero varias personas le veían por detrás que en el lugar donde lo botó, él iba y lo buscaba para recogerlo y vuelta a mascar el tabaco. Javier, parece que esta historia se asemeja mucho a nosotros como jóvenes, que somos de promesa, nos motivamos un ratito, pero después la promesa ya se fue al aire. ¿Esto es una realidad en los jóvenes? Es cierto, ¿no? Cuando uno es joven, a veces hacemos promesas o simplemente por un momento nos dejamos llevar por la emoción, decimos, ya está bien, te prometo. Y luego nuevamente estamos fallando, ¿no? Me recuerdo, yo tengo un compañero que siempre nos falla, ¿no? Ya lo conocían inclusive por esa situación, porque tal día nos encontramos, decíamos, y de repente él no apareció, tal cosa voy a hacer y no hacía. Entonces ya lo conocían por esa situación. A veces en la vida del cristiano ocurre de esa misma manera, ¿no? Pareciera que entramos en un hábito similar a eso. La primera vez le prometemos a Dios: Señor, yo te prometo hacer esto, hablando del culto personal, por ejemplo, en la mañana, Señor, te prometo que voy a estar a las 5 de la mañana despierto ahí, voy a meditar. Y a veces empezamos bien,
bien, ¿no? Pero de repente la segunda ya no podemos, la tercera y ya volvemos nuevamente a la misma rutina. Son muchas promesas que a veces le hacemos a Dios, o a veces inclusive prometemos esperando algo, ¿no? Decimos, Señor, si tú me dices en esto, yo te prometo tal cosa. Y la certeza es de que Dios sí cumple, pero a veces cuando nos toca a nosotros cumplir lo que le hemos prometido, allí a veces es más costoso y a veces inclusive llegamos a fallar. Oye, Javier, y además hay una pregunta que es muy interesante, ¿no? Y dice aquí, ¿has luchado alguna vez con un hábito o actitud durante semanas y finalmente por la gracia de Dios lograste vencer? En tu vida así como joven, también que estudias teología, ¿hay esos desafíos? ¿O solamente eso queda inmune dentro de la iglesia, por decirte? ¿O también a los jóvenes de la iglesia acontecen estas cosas? Bueno, Pablo, yo te cuento no tanto una experiencia mía, pero yo lo viví ahí en un ambiente. Tuvimos un compañero una vez que él manejaba droga. Y aparte de manejar droga, él lo consumía muchísimo. Ese compañero fue un día agarrado por la FELC-N, ¿verdad? Y una vez agarrado, él fue expulsado del colegio. Ahora, la pregunta es interesante. Tenemos a veces problemas, tenemos a veces vicios, tenemos a veces cosas difíciles que no podemos cambiar. Como jóvenes muchas veces tenemos. Como jóvenes a veces hay muchos jóvenes, y eso lo he leído y lo he visto en varios compañeros míos cuando yo estaba en colegio, antes de salir del colegio. Vi a varios amigos míos traumados con películas de terror, otros buscando pornografía y muchas cosas por el estilo. Entonces, la actitud de cambio es lo que nosotros debemos empezar a buscar, porque el cambio a veces va a parecer que lo vamos a hacer de forma externa, pero el cambio también tiene que ser del corazón, tiene que ser en la vida personal, en la vida privada que uno tiene. Y Alan, en tu experiencia, ¿alguna vez dijiste, ya no más, paré con esto, pero vuelta uno reincide en esto? No sé si te pasó alguna vez esto. Bueno, sí, en mi vida personal, incluso en este ministerio de colportaje, el hecho de el culto en la mañana, ¿no? Creo que es un desafío para todos los jóvenes, Es ¿no? un desafío para todos los jóvenes. Realmente para mí fue un desafío muy grande porque tenía mi desafío era poder despertarme temprano a las 5 de la mañana, pero al día siguiente despertaba a las 6:30 y nunca pude, ¿no? Pero yo siempre dije que la única persona que me puede ayudar es Dios, pero también teniendo en mente la voluntad humana, ¿no? Aprendí una fórmula, gracias a un pastor, que dice esfuerzo humano más poder divino, éxito total. Y aprendí que con mi esfuerzo y con el poder de Dios voy a poder despertar mi salario. Y hasta hoy, ¿no? Qué importante eso de poder vencer realmente. Y Javier, ¿cuál sería otra técnica de poder decir sí, bueno, ahora sí lo voy a hacer? Porque ya que Alan tocó el tema de un joven y levantarse de madrugada, y realmente un desafío en mayúsculo porque el joven a veces no tiene muchos, no digo que sean todos, pero muchos no tienen un buen hábito de dormir temprano, quizás por el trabajo de la universidad, tienen alguna cosa, alguna película que los amigos le invitaron, se queda hablando con alguien y eso hace que interrumpan esa relación, pero a veces decimos, caramba, ¿cómo puedo hacer para marcarme y cumplir? Creo que tiene que ver mucho con conocerte a ti mismo, pero también ahí Dios siempre está la ayuda. Personalmente, en mi experiencia, a mí lo que me ayudó fue justamente en lo que estamos, que es el colportaje. El colportaje es un estilo de vida y quiero no marca inclusive desde tu despertar hasta tu dormirte, cómo tú debes de andar, caminar. Y hablando de esto, de la lucha que tenemos todos, ¿no? De cada mañana, es justamente algo con lo cual luchamos todos los directores de colportaje, ¿no? Cada mañana tenemos sus colportores despiertos, ¿no? Y el hábito que les inculcamos que 5 de la mañana tú tienes que estar despierto, ¿no? ¿Y para qué? Para tener comunión con Dios a través de su palabra. Y es una lucha, ¿no? Siempre cuesta. En meses recuerdo a mí, la primera vez que yo fui líder de colportaje me tocó trabajar con un grupo de 60 estudiantes de secundaria, todos secundarias. Imagínate tener que levantarlos a ellos a las 5. La primera vez fui normal, sus pies, levántese, y yo volví nuevamente a mi pieza, ¿no? Pensando que todos estaban despiertos. Pasó una hora, a las 6 ya les dije para ir a levantarlos y hacer que ellos vayan a la ducha y se limpien luego para desayunar y salir. Volví, todos estaban durmiendo.
habían vuelto a la misma posición. O sea, por el rato que yo fui ya habían estado despiertos, pero cuando volví a las 6 ya estaban todavía todos durmiendo. ¿Qué pasó? No, nadie se levantó, tuve que agarrarlos todo y busqué métodos, ¿no? El ser humano así naturalmente es raro que vaya así voluntariamente temprano. A veces tienes que tú forzarlo o hacer algo. Y el colportaje justamente eso, creó un estilo de vida. Desde ese momento yo aprendí que hay que estar con ellos. Iba con ellos, los despertaba, levantaba la cama, me sentaba a su lado, me quedaba con ellos, ya no volvía, tenía que estar con ellos, tenía que verlos que estuvieran haciendo el culto. Y sabes que la experiencia fue linda. Pasó 2 semanas y todos ellos se levantaban a las 5 de la mañana ya, hacían el culto. Después de esas 2 semanas yo les dejé ir a su casa porque la mayoría era del lugar que colportaban, ¿no? Y sabes que cuando ellos volvieron el día domingo, volvieron diferentes, ¿no? La idea era de ellos que al irse decían, ahora sí, vamos a dormir, vamos a llegar a la casa y vamos a dormir hasta las 8, 9, Javier no va a estar para levantarnos. Ese era el concepto con el cual ellos se habían ido, pero cuando volvieron a la oficina y me dijeron, Javier, quiero contarte algo. Me dicen, ¿qué ha pasado? Le digo, ¿sabes qué, Javier? Yo fui a la casa y dije, voy a dormir, no estoy ahora en el internado. Pero ¿sabes qué, Javier? Automáticamente a las 5 me levanté. Hice mi culto, oré, inclusive fui donde mi papá a hacer el culto. ¿Qué has hecho, Javier, para cambiarnos? Me decía, ¿no? No pude dormir, quise dormir, pero ya no pude. Y todos estaban en eso, ¿no? La mayoría volvió así, no pudo dormir. Tú creas un estilo de vida. No es fácil. A veces tienes que forzarte, tienes que conocerte. El ser humano por naturaleza propia no va a hacer eso. Es una lucha de todos los días. Pero una vez que tú marcas un estilo de vida, ya es más fácil. Y justamente en el colportaje eso se hace, ¿no? Se marca. El hecho de que el colportor esté 1 mes interno, esté 2, 3 meses interno, marca un estilo de vida en su vida. Una vez que él se retira del internado, acaba la campaña, mantiene ese ritmo. El hábito prácticamente. El hábito, correcto. Hace un hábito de buscar cada mañana a Dios. Y en el ser humano ocurre eso. A veces tienes que tú mismo forzarte a hacer algo para que tú marques un estilo de vida. ¿Ya consideraste que es importante crecer y cambiar? Después del corte hablaremos sobre este asunto. Ya estamos de regreso. Continuamos con el desarrollo de su programa Código Abierto y queremos agradecer a cada uno de ustedes por acompañar nuestro programa del día de hoy, pero sobre todo queremos invitarlo para que usted participe con nosotros en este espacio que es dedicado y sobre todo que ha sido introducido en el programa para que ustedes puedan compartir con nosotros enviando sus preguntitas. Anita, el tema de hoy está muy interesante, es reforma, disposición a crecer y cambiar. Wow, disposición, una palabra clave en el tema del día de hoy. Y las preguntas ya están llegando, pero por lo tanto queremos recordarles a nuestros amigos que pueden seguirnos y que pueden sobre todo compartir con nosotros a través de las redes sociales. Entonces, así es, Anita. Entonces, el Facebook, para recordar, es Nuevo Tiempo Bolivia y en el Twitter estamos como @NuevoTiempoBol. Así es, muy sencillo. Por favor, inclúyanos a su grupo de amigos para que podamos estar muy cerquita a través de las redes sociales. Por otro lado, también pueden acompañar el programa de hoy, por ejemplo, a través de la internet. Sé que muchos amigos nos acompañan por www.nuevotiempo.org. Eso mismo, Anita, nos están llegando mensajes. Sin duda. Y aquí dice, y es una buena pregunta, la persona que nos escribió dice, una vez dije, ya no más, se acabó, no lo haré más. Y luego volví haciendo lo mismo unas horas o días más tarde. ¿Qué puedo hacer realmente para cambiar? Porque eso pasa en nuestra vida. Siempre nos pasa, así que me imagino que muchas personas van a querer saber cuál es la clave. ¿Cuál será que hay alguna palabra o alguna actividad que debemos realizar para no volver a caer una y otra vez? Por otro lado dice, ¿cómo puedo cambiar en realidad y ser un verdadero seguidor de Cristo? ¿Cómo será que puedo cambiar de verdad, no? ¿Y qué significa cooperar con Dios en nuestra salvación? ¿Será que podemos cooperar con Dios de nuevo? ¿Será que Dios necesita una ayudita de nosotros, de nuestra parte, para poder de este modo alcanzar la salvación? Por otro lado dice, ¿de qué modo la declaración, este es mi hijo muerto era y ha revivido? Y es una definición del verdadero reavivamiento, nos pregunta si realmente tiene que ser así.
una pregunta interesante y bien perfeccionada, ¿no? Entonces viene otra pregunta nos ha llegado y dice, ¿por qué el perdón debe proceder a la reforma en nuestras vidas? ¿Y por qué es importante creer que podemos vencer gracias al poder de Cristo en nuestras vidas aún ahora mismo? Wow, preguntas muy interesantes que nos llegan. Yo sé que usted tiene más dudas, yo sé que usted quiere conocer más acerca del tema del día de hoy, así que le extendemos la invitación a todos los amigos que nos están acompañando en esta ocasión para que puedan compartir con nosotros y podamos interactuar de manera cercana a través de nuestras direcciones en el Facebook y a través del Twitter. En el Facebook estamos como Nuevo Tiempo Bolivia y en Twitter @Nuevo Tiempo Bol. Agradecemos a todos ustedes por estar acompañando el programa de hoy, pero sobre todo los invitamos para que continúen junto a la sintonía de Código Abierto. ¿Ya te pusiste a pensar por qué es importante crecer y avanzar? Javier, ¿esto es importante? Dios nos llamó para crecer, Dios no nos llamó para que nos quedemos allí estáticos, ¿no? Dios desea siempre el crecimiento para cada uno de nosotros. La palabra de Dios es cierta, ¿no? En todo momento siempre nos llama a la superación, a la excelencia, a poder aspirar cosas grandes, no solamente en el aspecto físico o material, sino en el aspecto espiritual, por sobre todas las cosas, ¿no? Entonces es importante el hecho de que nosotros sepamos eso, ¿no? De que Dios nos trajo para que crezcamos constantemente. Cada día debemos ir mejorando, superando en todo aspecto de nuestra vida, en nuestra vida integral, algo que el colportor siempre habla justamente de salud integral. Y salud integral justamente es que físico, mental y espiritual, ¿no? Y ese es el aspecto que nosotros debemos de crecer. Perfecto. Saben, estaba leyendo un artículo donde decía que los seres humanos tenemos 4 temperamentos: colérico, sanguíneo, melancólico y flemático, ¿no es así? No sé si, Javier, tú te identificas con uno de estos temperamentos. Yo soy más del tipo melancólico, flemático. Oh, ya. Pero procuro cultivar los 4. Claro, ¿no? Que... Es importante esto. ¿Y Alan? De la misma forma, yo soy un poco sanguíneo. Sanguíneo. ¿No? Y flemático. Y flemático. Sí, pero como futuro ministro, ¿no? Tengo que también aprender a los 4 temperamentos. Okay. ¿No? ¿Y tú, Adelmar? Bueno, predomina en mí el ser melancólico, pero sin embargo en este tiempo estudiando teología, colportando, he desarrollado el liderazgo. Soy más colérico. Colérico ahora. En todo caso. Yo decía esto porque en la lección habla de algunos discípulos que tenían un temperamento y un carácter, y creo que eso se asemeja a nosotros como jóvenes que reaccionamos el momento, ¿no? No sé si Alan nos puedes comentar referente a esto. Claro, me gustaría que busquemos en la palabra de Dios en Lucas capítulo 9, versículos 51 hasta el 55. Dice así: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Versículo 55. Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. O sea, una acción además, ¿cómo podríamos decirlo? Al mandar fuego, no sé qué les pudo haber pasado, ¿no? Bueno, ellos actuaron por un impulso, porque ellos estaban viviendo algo que no habían vivido antes, y a veces hay problemas, circunstancias, cosas que nos ocurren que a veces nos hacen reaccionar inmediatamente, y a veces no pensamos en lo que decimos, Pablo. Muchas veces no pensamos en las consecuencias de lo que decimos. Y uno puede saber, muchas guerras, muchos problemas empiezan solo por una palabra mal entendida y mal dicha. Perfecto. Y Javier, comúnmente entre jóvenes parece que actuamos de esa misma manera, ¿no? Como actuó allí lo que decía Juan, en el hecho de tener una reacción, no sé si es involuntaria o no sé qué palabra catalogar, pero una reacción así al momento, sin medir las consecuencias. Todos tenemos reacciones
Y normalmente a veces los jóvenes reaccionamos así al instante, somos impulsivos, por más de que tal vez seamos de un temperamento tal vez flemático o melancólico. Esos son los más tranquilos, los más tranquilos, que reaccionan coléricos, normal, él es colérico, dices, ya sabemos cómo vas a reaccionar. Pero de repente todos, ¿sabes? En algún momento reaccionamos de esa manera, ¿no? En el caso de estos dos hermanos, una reacción rápida que ellos tuvieron al instante por una situación. A veces tiene que haber siempre algo que te ocurra para que tú reacciones. Me hace recuerdo de un compañero que una vez me comentó, él por ejemplo es tranquilo, no reacciona mucho, estaba conduciendo, dice, con la movilidad, de repente le chocó, dice, señor, él estaba viendo de cuenta de que no le choque y el otro le chocó y reaccionó de una manera que su esposa dice, yo nunca pensé que él iba a reaccionar así, me dijo, porque salió, dice que fue a gritarle al chofer, ¿cómo es posible que tú no veas? Y dice, su esposa me comenta, yo me quedé, Javier, admirado, nunca pensé que él reaccionaría así, dice, pero a veces hay situaciones que te dan para que tú reacciones, ¿no? Entonces, hay ese tipo de reacciones que ocurren. Y en los jóvenes es más aún todavía, ¿no? Tú vas a ver a los jóvenes de repente en la calle, tú le dices algo a alguien y ellos reaccionan. ¿Cómo? ¿Qué me estás diciendo? Hay una reacción impulsiva, ¿no? Tal vez también tiene que ver mucho la situación con la cual hoy en día vivimos, ¿no? La situación estresante, tensa en la cual está viviendo nuestra sociedad nos lleva a que tal vez seamos más impulsivos en nuestras reacciones y no podamos controlarlas. Y después tenemos que ya asumir las consecuencias de nuestras acciones. Ok. Y Alan, ¿estas personas con ese temperamento quedaron así para toda la vida o hubo algún cambio en ellos? Bueno, me faltó leer el versículo 56. Sí, por favor. En la que Jesús reprende, ¿no?, a Jacobo y a Juan y les dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. A mí me conmociona, ¿no?, ver lo que reprendió Jesús, ¿no?, a Jacobo y a Juan. Pero yo creo que es necesario siempre una reprensión para un cambio, ¿no? Y la actitud que hizo Jesús fue la más correcta, porque estamos hablando del Evangelio de Lucas. Después, haciendo un salto, nos vamos a ir a Primera de Juan y podemos ver el cambio que tuvo Juan, ¿no? Cuando él escribió en su libro, dice, en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, vamos a empezar leyendo el versículo 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y aquí la forma que escribe Juan, su libro, es un cambio verdadero que Jesús hace en él, ¿no? Demuestra en sus escrituras el cambio que él tuvo cuando Jesús lo reprendió. Y yo creo que en la juventud de hoy se requiere que un hermano de iglesia, ¿no? En mi caso, cuando yo tuve un error, un pastor me dio un consejo y yo creo que fue necesario ese consejo para que por la gracia de Dios hoy pueda tener ese cambio. Tal vez como jóvenes tenemos caídas, flaquezas, pero con la ayuda de Dios y con el instrumento de alguna persona que le mandó para que me dé ese consejo a mí, yo pienso que fue muy importante y relevante en mi vida hoy por hoy. Y además, qué importante lo que dice Alan, ¿no? Que haya un agente utilizado por Dios que te apoye, pero no condene, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estaba en la escuela, en el colegio, yo era una persona medio tímida, muy tímida ya. Y yo no hablaba mucho. Hasta que un día, uno de mis docentes, uno de los profesores me dice, si sigues así, no vas a hacer nada en la vida, me dijo. Yo me quedé así, sin palabras. Si sigues así, si no hablas, si no empiezas a mostrar, a hablar, a tener un cambio de carácter, no vas a poder tener éxito en la vida, me dijo. Y desde entonces siempre fui mirando eso, ese cambio. Y yo sin duda pienso que esa persona que me dijo eso fue un instrumento de Dios. ¿Para qué? Para que haya un cambio. Porque nosotros como jóvenes necesitamos cambiar muchas cosas, pero el cambio no viene de la noche a la mañana, viene poco a poco. Perfecto. Entonces, Javier, estamos hablando de un cambio que puede ser una realidad en el joven referente al temperamento, al carácter, porque ahí me parece que, Juan, de una parte, antes de la muerte de Cristo era algo, pero después de la muerte de Cristo era algo, ¿no? ¿Cómo podemos entenderlo esto? Nosotros llegamos a la iglesia con diferentes tipos de temperamentos. Hay jóvenes que son sulfúricos, de un temperamento fuerte, hay de todo, pero siempre va a haber un cambio. Y parte de la reforma justamente es el cambio. Pero ese cambio es producido ¿por quién?
por Dios. La gracia de Dios es la que hace en nuestra vida un cambio. Si cada uno de nosotros analizara cómo es que entró a la iglesia y después de un mes, un año, 2, 3 años volviera a ver cómo era, va a ver que ha habido un cambio. O sea, no es que alguien ingresa a la iglesia y nunca cambia, no, hay un cambio siempre. Pero ese cambio es producido ¿por qué? Por el encuentro diario con Dios. Perfecto. Ahora, un poquito cambiando el tema. Alan, ¿cómo decidiste estudiar teología? ¿Cómo fue ese encuentro de que ahora estás formándote para ser pastor? Bueno, tomando también el ejemplo de Juan, ¿no? Y Jacobo, antes del Pentecostés, ¿no? Ellos tuvieron este temperamento muy impulsivo, Okay. ¿no? Pero después de que Jesús haya ascendido y ya comenzando el derramamiento del Espíritu Santo, la actitud de Jacob y de Juan cambiaron, ¿no? Bastante. Y lo mismo sucedió en mi vida. Cuando estaba en colegio, siempre hay tendencias, ¿no? Malas influencias, y mi vida empezó a decaer. Pero después me di cuenta que requería un consejo para poder cambiar. Fue ahí cuando mis hermanos actuaron. Me dijeron, Alan, Qué interesante. ¿no? Colporta. Y yo colporté. Hice una campaña de verano en La Paz, ¿no? Y este ministerio fue el que cambió mi vida. Y hoy puedo decir también que este ministerio también me impulsó a poder estudiar la Facultad de Teología. Qué bueno, Alan. Y Javier, antes que hable además sobre el versículo ¿cómo fue la elección de tu esposa? Porque hay muchas, ¿no? Exacto. Tienes mucha razón. La elección, hablando del tema de elegir a la persona con la cual vas a formar una familia, no es una tarea fácil, ¿no? Hoy en día muchos jóvenes cometen el error y lamentablemente en la sociedad en la cual vivimos, el divorcio es la solución más fácil cuando de repente el matrimonio no está bien. Así que saber elegir la persona correcta es un punto muy importante. En el caso mío, yo agradezco mucho a Dios el hecho de que Él nos dio la sabiduría para poder elegir. Muchos tienen el concepto de que dicen, ¿no? De que no sé, de repente va a aparecer o hacen pruebas inclusive, ¿no? La que salga primero, con ella me caso, la que haga esto. O si escuché alguna vez un compañero que digo que se acercó una muchacha con la que decía, Dios me ha dicho que contigo me tengo que casar. Pero cada quien utiliza un método, pero Dios nos dio justamente algo muy lindo que está en su palabra, nos dio la libertad y nos dio también que la sabiduría, el conocimiento, y está en su palabra la persona que tú tienes que elegir. Al final de cuentas eres tú quien elige bajo qué dirección, bajo los principios que se encuentran en la palabra de Dios. Es la que te da a elegir, te da las características, ¿no? Que tiene que tener la persona que Dios ha puesto en su camino para que sea, pero eres tú el que toma esa decisión. Y lo lindo es eso, ¿no? Que cuando tú tomas la decisión es Dios quien te ayuda en ese aspecto. No hay otra situación. Y es un punto muy lindo que debemos de considerar. Mira, cómo no, Dios es tan grande que te da a ti a elegir. Eres tú quien tiene que tomar esa decisión. Justo ahí conecto con Ademar, porque ahí tiene un pasaje que nos va a leer, por favor. Me parece que es Filipenses, ¿no? Filipenses 2, 12 al 14. Así dice la palabra de Dios. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, procurad vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros opera tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones ni discusiones. Pablo, este texto habla sencillamente de la elección. Nosotros tenemos que ayudar a Dios a salvarnos, porque Dios abre la salvación a todos, pero cada uno decide la salvación. Ok. Bueno, después del corte continuaremos hablando sobre el poder de la elección que Dios te dio. ¿Ya habías considerado esto? Pues después del corte hablaremos sobre esto. Ya estamos de regreso. Hola amigos, estás en el sector donde te voy a presentar diferentes opciones para que tú puedas fortalecer el estudio de la lección. Utilizando los medios disponibles y la tecnología a nuestro alcance. Tengo un iPad, tengo 2 teléfonos que manejan el sistema operativo Android, tengo un BlackBerry y también tengo un iPhone.
Elena G. White, un personaje que la Iglesia Adventista cataloga como profetisa, escribió más de 120 libros, abarcando distintos temas: salud, educación y otros. Ahora les voy a demostrar cómo realizar la descarga y la búsqueda de este material. En el caso del iOS tenemos el App Store, ingresamos, buscamos escribiendo Elena G. White y nos va a mostrar la siguiente presentación. Como ven, la aplicación es gratuita. Haciendo un toque, esta se va a descargar y se va a instalar automáticamente. En nuestro menú principal buscamos el icono escritos Elena G. White y nos va a presentar de la siguiente forma el contenido de este aplicativo. Tenemos todos los libros para poder consultar y fortalecer nuestro estudio. En este trimestre estamos estudiando Reavivamiento y Reforma, y uno de los libros al cual podemos nosotros consultar es Reavivamientos Modernos. Haciendo un toque, nos va a presentar los distintos capítulos que este contiene. Ingresamos a uno de ellos. Como ven, nosotros podemos consultar ya y fortalecer nuestro estudio diario. En el caso de los equipos Android, es el mismo procedimiento. Nosotros vamos a ingresar al Google Play, realizamos la búsqueda, la aplicación es gratuita, la descargamos, se instala y como ven, nosotros ya tenemos el contenido de todo el material disponible. En el caso del iPhone, es el mismo procedimiento. Ingresamos al App Store, realizamos la búsqueda y podemos descargar la aplicación que es gratuita. Como ven, también tenemos todo el material disponible en nuestro dispositivo. Y bueno, estos son algunos tips que quise mostrarte, algunas opciones para que tú puedas fortalecer tu estudio utilizando la tecnología disponible y que ya no hayan excusas para que tú no leas los escritos de Elena G. White. Continuamos con el programa. ¿Ya habías considerado el poder de la elección? ¿Ya habías pensado que es importante y que Dios te dio algo especial para que tú elijas? Bueno, continuamos contigo, Ademar. ¿Y qué papel importante juega el Espíritu Santo dentro de este poder de elección que Dios nos da? Muy bien, primeramente podría recordar las campañas de colportaje, porque te cuento algo interesante. Cuando uno colporta, Dios no va a dejar que las bendiciones caigan. Dios no va a hacer que tú dejes materiales, la beca, todo eso. Pero voy al grano. Dios necesita que uno busque al Espíritu Santo cada mañana para que la persona pueda seguir cambiando. La elección, tú, yo, el pastor, aquí cada uno de nosotros elegimos qué hacer, qué no hacer. Y a veces nosotros debemos dejar algo muy importante, dejar que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida. Y a veces no lo dejamos. A veces hacemos que el Espíritu Santo esté en un segundo plano y nos olvidamos de pedirle a Él que nos ayude a hacer esa elección. Porque Dios, como dice el texto que habíamos leído, ¿no? Dios hace en uno el buen hacer. Dios hace eso en nosotros. Y saben, llegó una pregunta que hace referencia a cómo podemos cooperar con Dios con la salvación. ¿Esto es una realidad, pastor? Sí, nosotros cooperamos de muchas maneras, ¿no? Pero lo lindo es que Dios te da a ti la oportunidad de tú elegir. Cierto, Dios nos extendió a todos la salvación, pero eres tú quien elige, ¿no? Si quieres o no quieres ser salvo. Y en aspecto, por eso decía lo que decía Ademar, ¿no? Nosotros debemos procurar en ese aspecto buscar ¿qué? La salvación. Y en ese aspecto Dios nunca nos dejó solos, y ahora está juntamente con nosotros quien el Espíritu Santo, que nos apoya, nos motiva justamente en ese aspecto. Perfecto. Y Alan, quizás hay algunos jóvenes que están escuchando, viendo, y que creen que Dios predestinó y salvo una vez y salvo para siempre. ¿Esto es correcto? ¿Es bíblico? Bueno, yo creo que no, porque el joven tiene la libre decisión de poder escoger qué camino va a continuar, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un ejemplo aquí en la Biblia también de Pedro, ¿no? No sé si podemos leerlo. Claro. Sí, me gustaría que podamos ir en Mateo,
En Mateo 26, 31 y 32 dice: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Versículo 32 dice: pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Y respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Esa es una escena en la que realmente me impacta mucho, porque Pedro tiene toda la certeza, la confianza de que no va a negar a Jesús. Y es lo que sucede en la juventud de hoy. Veo que hay muchos jóvenes que dicen: no, yo no voy a errar en mi vida espiritual, no lo voy a hacer. O tiene la confianza de que su vida espiritual va a estar bien al 100%, claro, pero después a largo plazo están cayendo. Y lo mismo sucede con Pedro. Después de que él prometió a Jesús que no lo iba a negar, pasando un momento, niega a Jesús 3 veces, ¿no? Y esa confianza es la que muchas veces los jóvenes tienen. Y hay casos que muchos jóvenes caen, ¿no? Que dicen: no, yo no voy a tener relaciones antes del matrimonio. Lo dicen, ¿no? Pero sin querer, por la tentación, caen, ¿no? Y después llegan los lamentos. Pero la confianza del ser humano no es 100% seguro. Es mejor confiar en Dios, encontrar la confianza en Dios, ¿no? Y no caer tal vez como lo hizo Pedro, ¿no? Sino hacerlo con la ayuda de Dios. Perfecto. Ya que mencionaste Pedro, hay otro personaje allí que tuvo que tomar una decisión. Lo tienes ahí, Javier, ¿verdad? Sí, justamente se encuentra en San Juan capítulo 20, del versículo 24 adelante, dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Décimo, no estaba en ellos cuando Jesús vino. Le dijeron: pues los otros discípulos al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es interesante este pasaje, ¿no? Nos habla de la segunda situación que a veces ocurre para que alguien pueda cambiar. A veces alguno dice: yo quiero ver para creer. Quiero tocar, ¿no? Dicen voy a creer. Pero justamente lo que Dios nos muestra es algo muy importante en su palabra, ¿no? De que Jesús mismo nos manda que nosotros creamos por fe en Él. Por fe en Él. Es un punto bien importante la fe, ¿no? Que tengamos, pese a que no veamos, pese a que no toquemos, ¿no? Pero siempre a veces entra la duda en todos los jóvenes, ¿no? Yo voy a ver, quiero ver para creer. Quiero realmente ver, quiero tocar. Dicen, yo voy a decir, a ver, tú me estás hablando de Dios. Dicen, hoy en día, por ejemplo, no es fácil que alguien le diga: sabes que Dios existe. Y más aún para los jóvenes, ¿no? El hecho de estudiar, más aún si no estudias en una universidad adventista, más aún si tú estás en una universidad estatal, es más difícil, porque allí los conceptos, las filosofías que te inculcan no son las filosofías que dice la palabra de Dios. Más se van al tema del materialismo, ver para creer, ¿no? Y cuando tú de repente estás a punto de enseñar, de testificar a alguien, o hablarle de la palabra de Dios, o hablarle de Dios o de Jesús, te dicen: pero Dios existe, Jesús existe, muéstramelo. Si tú me lo muestras, yo voy a tu iglesia, te dicen, ¿no? Entonces justamente a veces ocurre como pasó con Tomás. Quería tocar para ver, y a veces entra la duda: yo voy a cambiar cuando vea a quién, a Jesús, dicen, ¿no? Yo cambiaré cuando lo vea a Él. Si lo veo a Él, yo cambio, dicen, ¿no? Pero no necesitamos ver, necesitamos que creer, pese a que no lo veamos, sentirlo, y eso va a producir en nosotros un cambio. Perfecto. Entonces hemos visto aquí dos lados, ¿no? El lado de Pedro, que decía: no, sí, yo todo, sí. Pero llega el momento en que comete, desconfía de Dios, ¿no? Y tenemos por el otro lado Tomás, que él dice: no, primero creo, o diré, primero voy a ver y recién después creer. Y además, pienso en que cuántos jóvenes piensan sentir el Espíritu Santo moverse, no sé, hacer un gesto de tan fuerte para recién decir: ah, no, sí doy en el Espíritu Santo. Sí, me hace recuerdo eso a la música pentecostal. Por ejemplo, cuando ellos cantan, adoran, pareciera que ellos entraran en un éxtasis, en otro mundo, en otra realidad, lo que hacen, lo que viven. Pero, ¿sabes?
Pablo, lo interesante es ver que Dios exige fe para que nosotros recién podamos comprender y aceptar lo que está escrito en su palabra. Es necesario creer antes de ver. Hay muchos jóvenes que dicen, por ejemplo, dando estudios bíblicos a jóvenes, ellos dicen, si me viene una visión, un sueño de que tengo que bautizarme, lo voy a hacer. Pero si ya está escrito en la Biblia, ¿por qué esperar una visión? ¿Por qué esperar una revelación de Dios para que esa persona se bautice? La Biblia exige que nosotros creamos. Todas las historias, todo lo que está aquí ha ocurrido y Dios exige que creamos antes de poder nosotros objetar o poder decir que no. Porque la Biblia es lo que nosotros debemos seguir. El Espíritu Santo debe estar dentro de nosotros, ayudándonos a reconocer que esto es palabra de Dios y todo es veraz. Perfecto. Y bueno, vamos adelantando un poquito más el estudio porque habla, y ya hay una parábola que comúnmente le hemos escuchado, le hemos visto y en varios dramas, en la iglesia lo hacen, y es la famosa del hijo pródigo. Y Javier, ¿qué enseñanza sacamos de esta parábola que Jesús habla sobre el hijo pródigo? Y también hay Alan, y además referente a esto de que el hijo se va y tiene que volver. ¿Qué enseñanza hay sobre esto de la convicción de volver? Esta parábola es muy conocida, ¿no? Se encuentra en Lucas capítulo 15, del versículo 11 en adelante. Lo lindo de esta parábola es que nos muestra justamente este aspecto cuando estamos hablando nosotros del tema de la disposición a creer, a cambiar. Todo ello es que en un momento podemos fallar como seres humanos, podemos alejarnos, separarnos, y ocurre eso en los jóvenes. Yo conocí, por ejemplo, dentro de la iglesia, cuando yo ingresé a la iglesia fue aproximadamente a los 12, 13, 14 años. Juntamente conmigo hubo un grupo numeroso de jóvenes, adolescentes en todo caso, que ingresaron, pero no todos permanecieron. Pero pasaron los años y algunos vuelven ya con familia, vuelven algunos con la convicción de decir, me perdí, estaba por allí, pasaron tantas cosas. Y mucha gente hoy en día vuelve a la iglesia, ¿no? A veces vuelven ya porque han pasado alguna dificultad, pero es similar a la del hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo, ¿qué fue? Se fue igual, ¿no? Pidió la parte de su herencia, se fue, disfrutó. Pero lo lindo es que él, ¿qué hizo? Recapacitó, ¿no? Dijo, tengo que volver. ¿Y eso fue obra de quién? Del Espíritu Santo. Es Dios. Dios toca la vida en un momento y nosotros tenemos que volver. Y para el cambio ocurre algo similar igual. En nuestra vida tenemos que analizar. Hay un momento en el cual tenemos que ver que tenemos que hacer un cambio. Es momento de cambiar. No puedo seguir viviendo de la misma manera como estoy viviendo. Y lo lindo es que siempre tras este cambio, cuando tú asumes esto, reconoces esto, tienes al Padre como al Hijo, como al Padre del Hijo pródigo, ¿no? Esperándote que con los brazos abiertos, dispuesto a abrazarte, no importa lo que tú hayas hecho, la cosa que tú has decidido que cambiar y estás volviendo nuevamente a los brazos de tu Padre. Tenemos justamente ese Padre que está dispuesto a aceptarnos. Ok, y Ademar y Alan también, hay algo que me llama la atención de esto. Al último, cuando le abraza al hijo, le dice, mi hijo que era muerto, ha revivido. ¿Y esto cómo lo podemos entender cuando se habla de reavivamiento en nuestra vida? Muchas veces nosotros, Pablo, nos alejamos mucho de Dios. Bastante, y parece que nuestra vida ya está acabada, ya está terminada. Parece que ya hemos entrado incluso en la muerte. Pero ahora vemos algo interesante. La muerte no siempre es una muerte física, es una muerte espiritual. Y muchas veces cuando nos alejamos de Dios, dejamos nuestro culto personal, dejamos la Biblia, dejamos todo. Y a veces nosotros llegamos a estar tan alejados de Dios que ya no sentimos estar cerca de Él. Por eso es que cuando el Padre dice, mi hijo que estaba muerto, ahora está vivo, ahora está otra vez conmigo. Dios tiene el gozo, el Padre tiene el gozo de aceptarnos como estamos, así de tal vez moribundos, tal vez con tantos problemas, como decía el pastor en este momento, a veces con tantos problemas en nuestra vida, y ahí Dios nos quiere curar, nos quiere sanar, nos quiere revivir. Ese es el reavivamiento y reforma, esa es la reforma que Dios quiere hacer ese cambio en nuestra vida, para que lo inmundo, lo feo, lo horroroso que somos, cambie. Perfecto. Y sabes, Alan, dentro de Fe para Actuar, en el capítulo, en el libro de Juan 5:6, habla sobre un acontecimiento de un milagro de Dios, ¿no? De Jesús, referente a un paralítico. Coméntanos un poquito sobre este ambiente, por favor, porque va a ser muy bueno entender, porque es interesante ver que Jesús vino a hacer milagros para glorificar al Padre, ¿no?
Sí, muy cierto. En el libro de Juan, capítulo 5, ¿no? Podemos leer incluso desde el versículo 4. Dice así, que porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Estamos hablando del paralítico de Betesda, ¿no? Y lo más hermoso, la escena más linda que muestra esta historia es cuando Jesús va donde él. Y cuenta que en el versículo 5, que este hombre ya tenía 38 años con esta enfermedad. Y después de 38 años Jesús va y le pregunta, ¿quieres ser sanado? ¿Quieres ser sano? Y el enfermo dice sí. Y Jesús lo sana y su fe lo sana. Y es algo que Jesús nos extiende con sus brazos de amor, el poder darte esa oportunidad. Jesús minuto a minuto te está diciendo, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres que te sane? Y puedo también decir, y me atrevo a decir que de la misma forma también pasó con Pedro y también con Tomás. Porque Pedro, después de negar, tuvo un revivimiento. Y después de mucho tiempo, él predicó y bautizó a 3,000 personas, ¿no? Tomás dice en la lección también que después de mucho tiempo fue a predicar a la India, ¿no? Y podemos ver todo esto, y de la misma forma el paralítico de Betesda tiene esta oportunidad, cosa que todos tenemos, esta oportunidad de reavivar. Y yo creo y pienso que el único que puede reavivar en nuestra vida es el Espíritu Santo. Oh, qué bueno, Alan. Ahora sí, Javier, se habló sobre todo de creer, de crecer, de no quedarnos estancados ahí y de confiar. Entonces, ¿cuál sería la síntesis valorativa, el resumen que nos está llevando la lección? Dios quiere hacer un cambio en nosotros todos los días, ¿no? Y nos invita cada mañana, si nos llama para que hagamos un cambio en nuestra vida. Y lo lindo es que Él nos invita, así como el paralítico nos dice, ¿tú crees que yo puedo hacer un cambio contigo? Porque desea que nosotros coloquemos también la parte humana. Hay un lindo lema que tenemos los colportores, ¿no? Dice, esfuerzo humano más poder divino igual éxito total. Es lo que Dios quiere hacer contigo, pero la parte que tienes que hacer es la parte humana también tuya que te corresponde. Y para ello tienes que pedir ayuda a Dios todas las mañanas. Yo personalmente, y agradezco de todo corazón a Javier, a Alan y también nuestro amigo Ademar, porque han hecho posible esta lección que pueda ser entendida, y disfrutamos, al igual que tú, hemos disfrutado juntos de las enseñanzas poderosas del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sabes? Al siguiente programa hablaremos sobre cómo puedes tú vencer pensamientos que quizás te atormentan y que no los puedes olvidar. Si quieres saberlo esto, en el siguiente programa nos estaremos viendo. Un abrazo y que el Señor te bendiga. Chao. Juan vio una ciudad que no está aquí. Juan vio una ciudad, oh sí, él vio un trono de oro. Juan vio vislumbrar. Yo quiero saber todo de aquella ciudad, rodeando el trono de un mar de cristal. Puede haber más que podrá ser. Yo quiero ir a la ciudad que Juan vio, Nueva Jerusalén.